Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Toda la sección del versículo 8 al 24 que leímos a mitad del culto nos narra el juicio de Dios que se acarrió el hombre por haber violado su ley. La corona de la creación de Dios, el hombre, se rebeló contra el justo mandato de Dios. Dios ahora anuncia justamente las maldiciones contra la serpiente, instigadora de la transgresión, sobre la maternidad y las relaciones entre hombre y mujer, y sobre la tierra y el trabajo del hombre. La sección completa es una sección del anuncio del juicio de Dios sobre la caída, sobre la intrusión del pecado en la humanidad. Sin embargo, no todo está perdido. Dios revela también que Él es misericordioso como justo. Y eso es lo que nos va a enseñar también esta sección. Leamos solamente del capítulo 3, versículo 15 y oramos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Soberano Señor, gracias por tu bondad de que nos permites reunirnos para ofrecerte este culto de adoración. Te queremos pedir, Señor, que por favor nos bendigas mientras se expone tu palabra y tu luz llegue a nuestras almas, según la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Génesis es de suma importancia en la Biblia. Todo el desarrollo de la Biblia se basa en lo que se describe en este capítulo. La Biblia no puede ser entendida si no se comprende el capítulo 3. Es más, la vida misma no se puede comprender si no se tiene en cuenta lo que nos enseña Dios en esta narración. La verdad es que el capítulo 3 de Génesis nos ayuda a entender de por qué el mundo es como es. Por un lado, el mundo es hermoso y maravilloso, pero también es horrible y deseamos salir de aquí. Por un lado, vemos actos hermosos de la humanidad que nos alegran y nos motivan, pero también vemos los actos más atroces y horribles, como por ejemplo, por intereses económicos o políticos, países destruyendo a otros países. Vemos que en este mundo encontramos todo para el sustento de la vida y eso nos motiva, pero también vemos que hay hambrunas y miserias. La verdad es que Dios ha bendecido al hombre generosamente. Lo llenó de bondades dentro del huerto, como se nos dice el capítulo 1 y 2. Pero sobre todo, el hombre tenía comunión perfecta y sin obstáculo con Dios. Lamentablemente, como ya hemos visto hasta hoy, no permaneció mucho tiempo en ese estado. Por eso, el juicio que se anuncia en estos versículos. Vamos a ver 3 puntos para comprenderlo. El primero será la confrontación que Dios hace a la desobediencia del hombre. El segundo será el juicio de Dios a la desobediencia del hombre. En tercero y último, veremos la misericordia inmerecida de Dios hacia el hombre. Vamos al primero, la confrontación de Dios a la desobediencia del hombre. Eso lo vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Dice la Biblia: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán ha fracasado en mantener puro el lugar de la morada de Dios.
permitió que la serpiente inmunda entrara al jardín y entonces trastornara el orden creado por Dios, tentando a la mujer y también atacando la bondad de Dios, como lo vimos en los primeros 7 versículos la semana pasada. Eva cayó en la tentación, Adán transgredió, y el hombre y la mujer experimentan inmediatamente la separación entre ellos como de Dios. Surge entonces, como acabamos de leer, la vergüenza. El hombre no se siente cómodo en la presencia de Dios, más bien se esconde. También hay sentimiento de culpa. Surge el distanciamiento entre la primera pareja. Adán culpa a Eva e indirectamente culpa a Dios. El distanciamiento con Dios también se nota en el distanciamiento entre ellos. Se ha revertido todo el orden creado por Dios que hemos visto en los últimos 2 capítulos. Adán había sido comisionado para gobernar en el jardín y hacer cumplir la palabra de Dios. Pero Adán termina obedeciendo lo que dice la mujer, que a su vez aceptó lo que le había incitado la serpiente. Rechazaron a Dios y ahora están desnudos, que significa que están vulnerables. Entró la malicia y la suspicacia. Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Ahora esa gloria se ha ido. Es una tragedia y una ironía a la vez. El hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Resulta que ahora se esconde de Dios, se siente culpable y alejado. A pesar de eso, Dios busca al hombre y le hace preguntas. Lo leemos desde los versículos 9 al 13. Después de que el hombre y la mujer transgreden el mandamiento de Dios, Dios toma la iniciativa y lo busca. Mientras que Dios cumple justamente su palabra a Adán y él está experimentando la justicia del mandato de Dios. Dios le había dicho, no comas de este árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos han probado del árbol que estaba prohibido. Dios no ha llegado ni ha hablado con ellos, pero ellos se sienten culpables. Ellos ya experimentan la muerte espiritual. Han perdido toda sensibilidad espiritual y en vez de disfrutar la comunión con Dios, más bien se aleja. Dios, hermanos, no está obligado a ser bondadoso con nadie. Él ni siquiera está obligado a ser paciente con Adán y Eva ni con nadie. Dios tenía todo el derecho de implementar el castigo prometido sin hacer ninguna pregunta. Adán y Eva pudieron haber muerto físicamente en el mismo instante que probaron del árbol. Sin embargo, no ha sucedido físicamente, pero ya vemos que espiritualmente están muertos. En lugar de condenar a la muerte de una vez a Adán y Eva, Dios invita a Adán a explicarse, haciendo una simple pero profunda pregunta. Le dice en el versículo 9, ¿dónde estás? Sin embargo, vemos que la conversación lo que hace es prolongar los acontecimientos, revelando a lo largo del camino que Adán y Eva no están dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que han hecho. Una pregunta, hermanos. ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? ¿No sabía Dios qué había hecho? Por supuesto que sí. Pero la razón de Dios para hacer preguntas es para el bien del hombre, no el de Dios. Es hacerlo pensar y hacerlo consciente de lo que sucedió. Propiciar el momento para el arrepentimiento. Que Adán y Eva de alguna forma dimensionaran, fueran conscientes de la tragedia que habían cometido en ese momento. Es más, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero aquí no vemos a Adán y a Eva en ninguna forma arrepentidos ni con pesar de lo que habían hecho. De alguna forma Dios le está haciendo ver a Adán para que reflexionara y Adán entendiera la pregunta. Adán, ¿te importa lo que está sucediendo? ¿Estás dimensionando la tragedia de lo que está pasando aquí? Pero ¿qué vemos en la respuesta de Adán desde el versículo 12?
la verdad es que no hay arrepentimiento ni contrición, más bien hay ironía y también grosería. Adán responde de una forma altanera: la mujer que tú me diste. Es evidente, hermanos, que Adán está muerto espiritualmente. Adán y Eva lo que hacen es justificarse, autojustificarse y culpar. Dos sentimientos comunes de las personas que están muertas espiritualmente. En primer lugar, Adán echa la culpa, pero no a él. Entiende culpa, pero no de él, sino de Eva e indirectamente de Dios. Dice que fue la mujer que tú me diste. Y es más, si tú no me hubieses dado esa mujer, probablemente todas las cosas estuvieran bien. Adán, como a todas las personas hoy mismo, la culpa siempre es de ¿quién? De otros. El mundo está así. El mundo está horrible. La sociedad de hoy está insoportable. ¿Por qué Dios no hará algo? Eso es básicamente lo que el hombre siempre está reclamando. Dice en Proverbios: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Adán no solamente no asume la culpa, sino que se autojustifica. Típico de toda persona muerta espiritualmente. En una discusión siempre nosotros veremos estas dos cosas: culpar y autojustificarse. En vez, cuando somos culpables, decir perdóname y ayúdame, terminamos diciendo o excusándonos. Por ejemplo, llegué tarde. La persona nos dice: llegué tarde, soy perezoso y no me planifiqué. En vez de eso va a decir: el tráfico me retrasó, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Pero es lo que hace todo hijo de Adán. No viene con corazón arrepentido ni contrito. Pero ¿por qué ese distanciamiento? ¿Por qué esconderse de Dios? ¿Por qué responder con tanta soberbia e ironía? Por lo mismo que he estado diciendo hasta ahorita. Ellos ahora están muertos espiritualmente. Han perdido toda sensibilidad espiritual. No entienden la pérdida ni la gravedad del asunto. El apóstol Pablo lo confirmó en Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay afecto por Dios, no hay consideración por Dios, y tampoco hay consideración ni afecto por el prójimo. No solamente es lo que perciben Adán y Eva, sino que la Biblia enseña que esa es la condición de todo hombre y toda mujer después de Adán y Eva. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Noten que veneno de áspides, que es un sinónimo de serpiente, que es lo que estamos tratando en Génesis capítulo 3, dice Dios, la radiografía bíblica acerca del hombre hoy es que él está del lado de Satanás. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La verdad es que esa es la condición en la que está todo hombre y toda mujer después de la caída de Adán y Eva. Han perdido toda sensibilidad espiritual. Han pecado delante de Dios y no hay ni siquiera quien lo busque. Igual que sus primeros padres. Sin embargo, la Biblia enseña que ni Adán ni Eva buscaron a Dios, ni nosotros buscamos a Dios, pero Dios sí buscó al hombre. Dios sí nos busca a nosotros. Lo hizo con Adán y lo está haciendo con nosotros también. Pero a pesar de su misericordia ya velándose en este momento, el hombre y la mujer han transgredido la ley de Dios. Y transgredir la ley de Dios, la Biblia dice que Él es el juez de toda la tierra,
merece sanción y merece juicio. Por eso vamos a nuestro segundo punto, el juicio de Dios a la desobediencia. Permítame leerle un párrafo de un autor hablando acerca del juicio divino. Dice así: cuando la santidad, justicia y amor de Dios se encuentran con la depravación, injusticia y falta de amor del hombre, el resultado inevitable es el enojo, la indignación y el juicio de Dios. El juicio de Dios es el resultado de su carácter y un elemento necesario de su gobierno. Dios, sigue diciendo él, debe reaccionar de manera adversa al pecado. Dios es santo, por lo tanto, rechaza el mal y no tiene comunión con los impíos. Dios es amor y ama celosamente todo lo que es bueno. Ese amor tan intenso por la justicia se manifiesta igualmente en un intenso odio por todo lo que es malvado. Dios es justo, por lo tanto, debe juzgar la maldad y condenarla. La santidad, el amor y la justicia de Dios ocasionan que Él odie el pecado y se manifieste con una terrible y frecuente violenta ira contra éste. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, es porque ha elegido retar la soberanía de Dios, violar su santa voluntad y exponerse a sí mismo al juicio. Entonces aquí vemos que el juicio de Dios no es simplemente una explosión de ira momentánea o descontrolada que Él tiene. Es simplemente la respuesta natural de su carácter santo y bueno. Es por eso que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, desde el versículo 28, que dice, hablando de todos los hombres en particular, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces el hombre en su desobediencia, en su testaruda respuesta de ir en contra de la ley de Dios, que se acarrea a él el juicio divino. Y eso es lo que vemos en la siguiente sección y nuestro segundo punto con respecto a los tratos de Dios con Adán y Eva. El juicio de Dios entonces se pronuncia contra los tres transgresores. Satanás, quien es el instigador. La mujer que escuchó la instigación y el hombre, obviamente, que llevó a cabo el pecado. Dios se dirige a cada uno en partes. Primero se dirige a Satanás. Versículos 14 y 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Se declara entonces el juicio que habrá, donde habrá una guerra entre la simiente entre Satanás, la serpiente, y la mujer, y que esa misma guerra seguirá entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Eso lo dice el versículo 15. El juicio de Dios entonces consiste en una derrota aplastante que habrá sobre Satanás, el instigador. Por eso la frase, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y también cuando habla de la simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente. Hermanos, el resto de la Biblia nos explica que este es un lenguaje para hablar de las victorias en batallas entre enemigos. Por ejemplo, el hecho que le diga, comerás, sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida, es un símbolo de humillación extrema. Y al hablar del quebrantamiento de la cabeza, ustedes recordarán que en la Biblia el término cabeza habla de autoridad, como por ejemplo cuando se dice en el Nuevo Testamento que Cristo es la cabeza de su iglesia y la autoridad máxima de la iglesia. Eso significa que quebrantar la cabeza significa quebrantar su autoridad, quebrantar su poder. Estamos hablando de la serpiente, el quebrantamiento de la autoridad o el poder que tiene la serpiente, que es Satanás. Pero en primer lugar vemos comer polvo, símbolo de humillación extrema. Note esto también. Se pronuncia juicio sobre la serpiente, el hombre y la mujer. Con el hombre y la mujer, Dios da una semilla de misericordia para resarcir el problema. Con respecto a la serpiente, no hay ningún tipo de esperanza. Lo único que le queda es la condenación que Dios le da. Ahora, símbolo de humillación extrema, la Biblia explica entonces a qué se refería Dios cuando le dice eso a Satanás. Isaías capítulo 49 nos explica también, nos da una imagen acerca de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 49, versículo 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí estamos viendo que Isaías habla en términos de Génesis capítulo 3, versículo 14, donde esa acción de Dios de derrotar el mal se ve en un símbolo de que lamerán el polvo de sus pies, tal cual la imagen que se está hablando en Génesis 3:14. Miqueas capítulo 16. Miqueas capítulo 16 nuevamente repite esa imagen. Versículo 16 dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Nuevamente el profeta Miqueas, hablando de esa intervención divina y de esa acción de Dios, los enemigos de Dios lamerán el polvo, tomando otra vez esa imagen que habla en Génesis 3:14. Lo interesante de Miqueas es que Miqueas dice que cuando suceda eso, que los enemigos lamerán el polvo como la serpiente, el versículo 18 del capítulo 7 habla del perdón de los pecados. Versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La acción entonces de aplastar a Satanás o aplastar los enemigos de Dios y que laman el polvo debajo de sus pies, o ese símbolo de estar lamiendo el polvo, habla entonces de una humillación extrema, una victoria definitiva que Dios hará a la serpiente, a Satanás, y así también quitará el mal del mundo. Salmo 72 es otro pasaje que nos habla de esta imagen, hablando del reinado de Salomón, quien era un tipo del reinado del Señor Jesucristo. Salmo 72, versículos 8 y 9 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Entonces toda la Biblia desarrolla toda su historia con esta imagen que nos explican que cuando Dios le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida, significa que Dios hará una acción de humillarlo hasta el extremo, de castigarlo por haber instigado a la corona de la creación al hombre hacia el mal. Pero también le dice en el versículo 15 que la simiente de la mujer va a quebrantar su cabeza. Y como dije ahorita, habla de derrota también definitiva. Nosotros vamos a ver que también en la historia de la Biblia, en toda la Biblia, se hará alusión a ese quebrantamiento de la cabeza.
Números capítulo 24, que el autor es el mismo Moisés, versículo 17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, refiriéndose al Mesías. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá ¿qué? Las sienes de Moab. Obviamente la sien es una forma de referirse a la cabeza. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Josué hace la misma referencia. Capítulo 10, versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ellas a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, y al rey de Laquis, y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron, y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Aquí entonces vemos nuevamente esa imagen de la simiente de la mujer, que en este caso el pueblo de Dios, consciente que es esa simiente colectiva, y está peleando contra la simiente colectiva de la serpiente, que en este caso son los enemigos del pueblo de Dios. La imagen de derrota que ha prometido Dios se repite desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Par de citas más. Salmo 58. El Salmo 58 es nuevamente una imagen de esta profecía. 58, versículo 3 al 6. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. ¿Cómo se hace eso? Aplastando la cabeza de una serpiente. Versículo 10 y 11. Entonces dirá, versículo 10 del 58. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies que lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. La serpiente había instigado al hombre para que introdujera el pecado. Logró su cometido. Dios promete vengarse de eso. Todas estas expresiones a veces la gente lee un salmo y no comprende esto, porque dice: ¿cómo es eso tan horrible que se ve que el hombre lavará sus pies en la sangre del enemigo? Porque está haciendo referencia al enemigo de Dios, a la serpiente y su simiente, y esa derrota total. No es tanto una imagen literal, sino un símbolo de derrota total. Dios promete derrotar completamente el mal. Esa referencia a la simiente, noten que hay una lucha entre la serpiente y hay uno que es la simiente de la serpiente. La Biblia explica que ese es Jesucristo quien aplasta la cabeza de la serpiente. Pero todo el desarrollo de la Biblia, entonces se habla de que hay simientes de serpiente y hay simientes de la mujer. Y se ve inmediatamente, por lo menos lo voy a mencionar en Génesis. En el capítulo 4, Caín es hijo de la serpiente, es simiente de la serpiente, Abel de la mujer. Ismael se burla de Isaac, nuevamente la enemistad entre la simiente. Esaú es la simiente de la serpiente y quiere matar a Jacob, simiente de la mujer. Eso de forma individual. También lo vemos de forma colectiva. Faraón contra Abraham. Los reyes del mundo, Sodoma y Gomorra, contra Abraham y su familia. Abimelech y los filisteos también con Abraham y su gente. Abimelech y los filisteos, capítulo 26, igual con Isaac y su familia. Esas enemistades individuales y corporativas son consecuencia de la justicia de Dios anunciada en Génesis 3:15. En el mundo de Génesis, hermano, y para que usted comprenda el principio, Dios nos dice
que hay dos tipos de personas en el mundo: la simiente de la serpiente o la simiente de la mujer. ¿Usted es hijo de quién? Es lo que usted debe pensar. De esa forma, hermanos, cuando haya conflictos de una persona que no entiende su fe, que no entiende su obediencia a Dios, usted está enfrente de la simiente de la serpiente. Es más, también en la narración bíblica vemos que cuando se están mezclando esas dos simientes, es decir, cuando no hay distinción, como ocurre en Génesis capítulo 6, Dios manda un juicio y destruye a todos. Dios siempre ha deseado la distinción entre las simientes. La iglesia, los cristianos, como hijos de la simiente de la mujer, contra el mundo, la simiente de la serpiente, no deben estar mezclados, no deben confundirse. Usted tiene que tener mucho cuidado cuál es la relación con la simiente de la serpiente. Probablemente más bien está diciendo de cuál es su naturaleza más allá. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El primer juicio entonces se ha anunciado contra la serpiente. El segundo juicio que se pronuncia es contra la mujer. Versículo 16 del capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recordamos que cuando Dios trae a existencia a la mujer para Adán, le da una vocación de traer vida al mundo. Ella continúa con esa vocación aún después de la caída, pero ahora sería con muchísimo dolor. También ella estaba supuesta, cuando vimos Génesis 2, a hacer la ayuda idónea de su marido. Ahora el liderazgo de ese marido ella lo va a resistir. Ella va a buscar dominarlo, lo que provocará la lucha de poder entre los sexos. Y hermanos, ¿quién se beneficia de la lucha de poder? Absolutamente nadie. En la frase dolores de tus preñeces, debemos entender no solamente la dificultad en el parto, que obviamente las mujeres que han dado a luz pueden explicarlo mucho mejor que yo. Eso está incluido. Sin embargo, es mucho más amplio las consecuencias del juicio, la maldición que está sobre, en este caso, esta vocación de la mujer. Hay una nueva dificultad en la maternidad, que incluye inclusive la habilidad para criar hijos. Recuerden que de una misma madre, Caín y Abel son dos resultados de la misma crianza, pero muy diferentes. Tanto que Caín termina matando a Abel. Y dígame, ¿qué madre no sufre la guerra entre hermanos? También vemos de Ismael con Isaac, del mismo padre, o de Esaú con Jacob. También incluye en esta maldición la posibilidad de la esterilidad. Sara es estéril, no puede concebir. Rebeca también es estéril. Y Raquel en Génesis 30 también es estéril. También está la posibilidad de la muerte de la mujer mientras da a luz o durante el parto. Recuerden que Raquel muere cuando da a luz a su último hijo, Benjamín. Así que las consecuencias de todo lo que está sucediendo, lamentablemente, son dolorosas y se entiende a veces mucho del dolor de lo que sufre la mujer precisamente dentro de este mundo. Pero también dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso dice que el conflicto entre el hombre y la mujer apuntan a esa tensión relacional que dará lugar a toda clase de perversiones de la buena intención original de Dios. Cuando hablamos del matrimonio en Génesis 2, hablamos que Dios lo que estaba solucionando la dificultad de la soledad, dándole compañerismo al hombre, complementariedad y ayuda. Ahora resulta que nada de eso se consigue de una forma sin dolor. Tu deseo será para tu marido indica que ahora la mujer va a querer controlar a su esposo. Es la tendencia de toda hija de Eva. Y así lo vemos en Génesis también. Sara, al no darle hijos a Abraham, tiene una brillante idea.
acuéstate con mi sierva y yo le adopto el hijo. Después que tiene el hijo, Abraham, ¿verdad? Como Adán, oyó la voz de su mujer. ¿Y qué hizo? Bueno, entonces si tú quieres, y va, y tiene un hijo con la sierva. Pasan los años, ahora Sara, Agar me molesta, córrela. ¿Y qué hace Abraham? Corre al hijo, que es responsabilidad de él. Tu deseo será controlar a tu marido. Las hijas de Lot embriagan a su papá y lo violan. Y tienen hijos incestuosos en el capítulo 19. En el capítulo 30 se dice que Raquel consiguió unas mandrágoras. Lo que se entiende de esas mandrágoras es como una flor con un fruto que tenía, según para la cultura del momento, poderes afrodisíacos o ayudaban para la concepción, ya que Lea no podía tener hijos. Dice, en el Génesis 30 dice que Raquel compró estar con Jacob. Yo te he alquilado hoy para que estés conmigo hoy por las mandrágoras. Y Lea también manipuló a Jacob precisamente por esta flor que aparentemente era escasa y que ellas creían que les daba a tener hijos. El capítulo 30 narra que no era ninguna mandrágora, sino Dios. Sin embargo, vemos una y otra vez el deseo de la mujer de controlar a su marido, de aprovecharse, de sacar provecho de su sexualidad y de querer hacer siempre que el hombre haga lo que quiere. Más adelante vemos a una Betsabé bañándose desnuda en el patio donde la podían ver desde un edificio que estaba cerca. Y así, una y otra vez. Sin embargo, dice, tu deseo será controlar a tu marido. Y Dios le dice, pero él se enseñoreará de ti. Lo que significa que es, a pesar de que tú quieres usurpar la autoridad del hombre, el hombre va a ejercer la autoridad sobre ti. Y eso, hermanos, ha ocurrido desde ahí para siempre. El hombre impondrá su autoridad por las buenas o por las malas. Y eso es una desgracia. Un hombre que utilice su fuerza para ofender, aplastar, triturar a una mujer con sus palabras o con sus manos. Es una desgracia. Tanto así también, pero no solamente habla del aplastamiento o de la imposición física o relacional. Por ejemplo, más adelante, en el capítulo 12, Abraham usa a su esposa para escaparse él. Dice, los egipcios van a ver que tú eres muy bella, pero como yo soy tu marido me van a matar. Vamos a hacer algo más bien, vamos a decir que eres mi hermana. Y hermano la ofreció sexualmente para que Faraón se la llevara a su harén y no le hiciera nada a Abraham. Eso no es muy noble. Tu marido se va a enseñorear de ti. No solamente lo hizo en Génesis 12, lo repitió en el capítulo 20 con Abimelech. Su hijo Isaac en Génesis 26 hizo exactamente lo mismo con Rebeca. Se aprovechaban, abusaban, la usaban para escaparse ellos. No es un acto muy noble de varonil. En el capítulo 29, Jacob desprecia a su esposa Lea. Dígame que no es difícil a una esposa, a una mujer que ama a su marido, sentir el desprecio de su esposo. Los hombres de Sodoma, en el capítulo 19, preferían violar hombres que estar con las mujeres. Lot ofreció a sus hijas vírgenes para que no hicieran lo que esperaban. Rubén se acuesta con la mujer de su papá. Tamar engaña a Judá. La esposa de Potifar trata de violar a José. Después, cuando no tiene lo que quiere, lo hace que lo metan preso. Todo ese desarrollo y después más adelante hasta hoy, hermanos, de la maldición. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y el tercer juicio que se pronuncia es contra el hombre, versículos 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es obvio que inclusive en la maldición que se pronunció sobre la mujer, el hombre está sufriendo todo eso también. No es que él no está sufriendo todo eso. Pero aquí también Dios habla acerca de la vocación del hombre de cultivar la tierra. Recordemos que Dios lo creó y lo puso en el huerto, en un lugar paradisíaco. El cultivo y la labor vendría siendo labores sacerdotales de adoración. Un huerto lleno de riqueza y belleza que facilitarían el trabajo del hombre. El trabajo no es un juicio, como dice la canción del Negrito de Batey. Más bien era la vocación del hombre para adorar a Dios. Pero a raíz del pecado, esa vocación de cultivar la tierra continuará, pero ahora será costosa. Es más, el versículo 24 dice que Dios lo echó, lo sacó del huerto del Edén. Significa que él ahora va a labrar la tierra que es inhóspita. Recuérdense que la belleza estaba en el Edén y él iba a expandir las bellezas del Edén a medida que las imágenes se reprodujeran y llevar el mandato cultural. Pero como él no lo hizo, ahora Dios lo saca de la buena tierra. Ahora él tiene que cultivar la tierra, pero ahora esta no está a disposición. Más bien no será todo el tiempo dándole su fruto enriquecedor, sino que más bien le producirá también espinos y cardos, pérdidas, dolor y sobre todo la muerte física va a ser seguro, porque del polvo eres, al polvo volverás. Todo eso, el juicio de Dios que el hombre se acarró sobre sí y sobre su posteridad por no guardar el mandamiento de Dios. Los insensatos, los necios dicen hoy, pero todo este problemón por una fruta. ¿Qué era esa fruta? ¿Era qué? Era aguacate, era melón, era manzana. Todo por una fruta. Y ese es el problema de la muerte espiritual. No entender lo que está pasando. Aquí el problema no es la fruta. Aquí el verdadero problema es que se ha desafiado la palabra de Dios. Cuando usted dice que usted puede cometer cualquier pecado, así sea sencillo, una tontería, esto, lo otro. El problema no es el acto en sí. El problema es el desafío a la voluntad de Dios. Hermanos, esta es una cosa que los cristianos creen que es impune. Yo voy a dejar de congregarme. ¿Quién es el que manda a congregarse? Dios. Entonces, bueno, y Dios, me van a castigar nada más porque un día no fui a la iglesia. Es que el problema no es no asistir. El problema es que desafías lo que Dios mandó. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. A pesar de todo eso y del juicio que el hombre justamente se ha acarreado de Dios, la misericordia de Dios se muestra. Aunque Dios no está obligado. Aunque el hombre no lo ha pedido, aunque el hombre no se ha arrepentido, Dios le ofrece misericordia. El resto del capítulo, que lo vamos a ver muy breve, el versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Recuerden que esta es la segunda vez que Adán nombra a Eva, nombra a su mujer. En el primero la llamó varona, en Génesis 2, versículo 23 y 22. La palabra hebrea para varón es ish. La palabra hebrea para varona es isha. Así la llama Adán a su mujer. Eso habla de que el origen de ella es del varón, porque él fue sacada de la costilla del hombre. Los entendidos, que no tengo tiempo para verlo ahorita, dicen que ese rebautizamiento o colocarle un nuevo nombre que se llama Eva, implica que ahora Adán comprende las dimensiones de su problema, pero sobre todo creyó la esperanza que Dios le dio, porque en medio de los juicios pronunciados, Dios le dice, vendrá una simiente que resolverá el problema. Y el término Eva, en hebreo, es un juego de palabras que es muy parecido al término hebreo para vida. Y por eso Adán le dice, tú serás madre de todos los vivientes. Traerás vida a través de la concepción.
También dice el versículo 22. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que ellos estaban escondiendo. E inclusive se hicieron delantales. Los esfuerzos de los hombres son inútiles para justificarse delante de Dios, pero Dios lo hace por ellos. Versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Noten el último verbo en el versículo 24 que es fuerte. Lo echó del huerto del Edén. Es parte de ese juicio. Recordemos que en el huerto, donde Adán disfrutaba de las bendiciones de Dios y que nosotros explicamos que ese paraíso no tenía que ver solo con el hermoso río, los árboles frutales y el oro y las riquezas, sino que toda esa descripción hermosa del ambiente hablaban de lo más hermoso que estaba en el huerto. En el huerto estaba el santuario de Dios. Allí el hombre disfrutaba de la comunión y de la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Lo que entonces significa que Dios echa a Adán del huerto es que lo ha echado de su presencia. El hombre, hermano, lo que más perdió fue la comunión perfecta con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema que tiene Adán en este momento. Sin embargo, a pesar de echarlo de su presencia y de que él acarrea el juicio sobre su vida de no estar más con Dios, todavía hay misericordia. Porque estando en el huerto, el hombre podía echar mano del árbol de la vida, lo que lo constituiría para siempre pecador sin ningún arreglo. En ese juicio Dios da misericordia para que el hombre entonces no viva para siempre como un pecador, como un alejado de Dios, sino que también le da la solución para que él pueda encontrar el camino de nuevo al paraíso. Camino que no logra por sus propios medios, sino por la simiente que le prometió, que aplastará la serpiente de la cabeza, quien es el Señor Jesucristo, obrando la salvación, el camino, la verdad y la vida para el Padre. Nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Es más, dice en el versículo 15, la serpiente mordería en el calcañar a la simiente de la mujer, que significa talón. La imagen de morder el talón habla de una herida, pero que no es mortal. Porque por eso la otra es un quebrantamiento de la cabeza, lo cual sí es mortal. La serpiente efectivamente, mordió el talón. Porque la Biblia dice en Isaías, mas él, hablando de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La serpiente definitivamente mordió el talón, pero en esa mordida del talón fue quebrantada para siempre su cabeza y su autoridad. Y Dios en Jesucristo abre el camino para que tengamos la vida eterna. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó también a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Adán, en el primer Adán, se nos condenó a todos a la muerte. En el segundo Adán, es Jesucristo, se nos ofrece gracia y vida eterna. Si vienes en fe y arrepentimiento. Dios, en este pasaje que vimos, se ha exhibido la justicia divina, pero también la misericordia del Señor. No solamente nos ha dado perdón de pecado y justificación para la vida eterna, sino que también a través de la acción de la simiente del Señor Jesucristo, Dios busca resarcir los efectos de la maldición del pecado. Recuerden que, por ejemplo, con la mujer se le diría que las relaciones entre él y el hombre serían una lucha de poder. Por el Evangelio en Jesucristo pueden ser superadas esa lucha. Porque al hombre se le manda, maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. El Evangelio no solo resuelve nuestro problema con Dios, resuelve también nuestro problema entre nosotros. Así como el problema de la esterilidad, el problema de la crianza y muchos problemas que se acarrearon debido a la caída, también Dios, por ejemplo, a Sara, a Rebeca y a Raquel, le salieron hijos. Pudieron traer vida a este mundo. Y a pesar del dolor, a través de ellas vino la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesús. Así que este capítulo nos ha hablado del juicio divino, pero también nos ha mostrado a Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El juicio nos muestra que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La realidad del juicio debe evitar que pensemos de Dios en términos puramente sentimentales, como si fuera un tipo de abuelo simpático que siempre deja que las cosas pasen. Dios va a ejecutar su juicio, pero la salvación también nos ayuda a evitar de pensar en Dios en solo como un juez aterrador y vengativo. Los que huyan a Él serán salvos. Los que no le temen y se esconden como Adán serán juzgados. Dios nos da la misericordia en el Señor Jesucristo. El que a mí viene, no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor. Si tú vienes consciente del quebrantamiento de su ley, dimensionando que has perdido la comunión con Dios, reconociendo tu muerte espiritual, reconociendo tu insensibilidad, pero que quieres perdón en Jesucristo, la Biblia te promete perdón y vida eterna. El que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Jesucristo, recibe su misericordia, su gracia, su perdón. No importa el pecado que hayas hecho, en Cristo hay suficiente perdón. Su sangre te limpia de cualquier pecado. Pero si rehusas recibir el regalo de salvación que te da Dios, en la gran muestra de misericordia en su Hijo, no te queda más que la ira de Dios sobre ti. Y ese alejamiento, ese distanciamiento, la maldición por el pecado, precisamente está sobre tu cabeza. Ven a Jesucristo y recibe sus misericordias. Gracias, Señor.